Hola familia, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Tengo el honor de presentar al doctor Rodríguez, médico cirujano del UBI. En este momento es doctor universitario y está en terapia de urgencia, una de las más importantes clínicas de Bucaramanga. Es una persona completamente entregada a la medicina y ayudar a los demás a tener un estado óptimo de salud. Posee una gran capacidad de liderazgo. Es una persona muy carismática. Por su don de servicio recibe mucho cariño de las zonas. Sin olvidar que tiene experiencia empresarial tradicional y que lleva unos años estudiando las propiedades del ganodermo Sidum, con una misión muy importante de ayudar al mayor número de personas en toda América a unos niveles de salud y calidad de vida óptimos. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Héctor Rodríguez. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Es un honor estar hoy con ustedes. Lo que nos debe motivar todos los días, el lugar que tenemos para vivir. Entonces, pues, hoy me voy a permitir compartir pantalla, si me lo permite, por favor. Hoy vamos a hablar un poco acerca del sistema digestivo. El sistema digestivo, pues, como he comentado en varias ocasiones, básicamente hay dos sistemas que nos permiten vivir o nos permiten sobrevivir todo el tiempo, que son el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Con el respiratorio estamos introduciendo a nuestro cuerpo el oxígeno que a nivel metabólico nos va a permitir llevar todo ese proceso de nutrición a nuestro cuerpo. El problema es que ese oxígeno que respiramos viene con una cantidad de partículas del ambiente que en algunas cosas, en algunos momentos podemos controlar, en otros momentos no podemos controlar, depende de la ciudad, del ambiente donde estemos, que desafortunadamente a veces lo dañamos nosotros mismos más cuando inhalamos sustancias no para nada saludables, el principal ejemplo el cigarrillo. Ahí sí tendríamos de nuestra parte una componente voluntario en el tipo de aire que respiramos. Pero en cuanto a la alimentación, mientras nosotros seamos independientes y podamos definir qué alimentos llevamos a nuestra boca, depende de nosotros mismos qué tipo de alimentación hacemos, es decir, qué nutrientes le llevamos a nuestro cuerpo para que él se defienda de la mejor manera y esté funcionando de la mejor manera. Y eso es algo que siempre se ha hablado a través del tiempo, la nutrición, la alimentación ha sido importante. Y en este caso, Edward Stanley, un político inglés, en 3 ocasiones primer ministro inglés, falleció en 1869, hablaba acerca de lo importante que era tomar tiempo para dedicarle a nuestra alimentación. Una frase que sigue teniendo vigencia actualmente porque muchas veces nos escudamos en la falta de tiempo, en nuestras ocupaciones, en toda esa cantidad de estrés que tenemos día a día y por eso comemos lo primero que encontremos y en forma muy acelerada en varias ocasiones. Y sin embargo, de esa forma lo que estamos haciendo es afectando nuestro cuerpo permanentemente. ¿Por qué? Porque no le estamos dando nutrientes adecuados y por lo tanto hoy vamos a hablar de nutrientes, hablar de qué podemos consumir adaptándonos a ese acelere, por así decirlo, a ese agite, a ese estrés que tenemos día a día, ayudándonos con suplementos que nos ayuden a suplir lo que no consumimos adecuadamente por falta de tiempo. Como todo suplemento dietario, no lo reemplaza, pero sí no reemplaza una alimentación adecuada, siempre es primordial tenerla en cuenta. Pero cuando no tenemos tiempo de hacerla o por alguna razón no la ingerimos, pues un suplemento adecuado y especialmente el mejor suplemento es lo más conveniente para llevarle a nuestro cuerpo. Entonces, como les decía, vamos a hablar hoy acerca del sistema digestivo, de algunas enfermedades y cómo ayudarnos a proteger ese sistema digestivo que es la puerta de entrada a los nutrientes que recibimos día a día.
recordamos un poquito acerca de qué compone el sistema digestivo. Pues primero que todo la boca, el sitio por donde ingresan los alimentos, donde ingresamos los alimentos. A nivel de la boca actúan en la digestión las glándulas salivales. Las salivas empiezan, además de la actividad de los dientes y la lengua, en la maceración de los alimentos. Las glándulas salivales van a producir sustancias, enzimas que ayudan a que empiezan la degradación de esos alimentos. Esos alimentos los pasamos a través de la faringe y el esófago para que lleguen al estómago. En el estómago empieza ese proceso digestivo, van al intestino delgado, intestino grueso, y los últimos desechos se van a eliminar recto y el ano. ¿Qué más interviene en la digestión, además de las glándulas salivales? El páncreas, este órgano que tenemos acá, y el hígado. Básicamente todo esto, y hablándolo así a grosso modo, son los componentes de nuestro sistema digestivo. Para hablar un poco acerca del estómago, el estómago pues está conformado por el fondo del estómago, el cuerpo y el píloro. El píloro es ya la parte final del estómago que se va a comunicar con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. A continuación, pues, ¿qué hay en el estómago? Hay una serie de glándulas oxínticas, glándulas pilóricas y glándulas mucosas. Estas glándulas oxínticas, primero que todo, están produciendo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, pues es usualmente cuando hablamos de gastritis, de los problemas digestivos, siempre hablamos mal del ácido clorhídrico, pero resulta que el ácido clorhídrico, pues así como la naturaleza es sabia, nuestro organismo es sabio, y si lo produce, se produce es porque se necesita, y el ácido clorhídrico es indispensable, por ejemplo, en la activación de esta sustancia. Esta enzima, el pepsinógeno, es un precursor de la pepsina, que va a ayudar, pues que va a actuar principalmente en la digestión de las proteínas, en el proceso de digestión de las proteínas. Sin ácido clorhídrico, el pepsinógeno no se activa. Primer paso en el que es indispensable. Igualmente actúan también a nivel del factor intrínseco, que tiene que ver en la absorción de la vitamina B12, que nos va a, el déficit de este factor intrínseco nos va a llevar a tipos de anemia, a generar problemas, pues obviamente a nivel, problemas crónicos, e incluso también problemas a nivel neurológico. Incluso hay demencias generadas por déficit de vitamina 12 secundario a falta de factor intrínseco que actúe en esa absorción de la vitamina B12. Y moco, producen moco. Igual que las glándulas pilóricas producen moco. Ya vamos a hablar por qué estoy resaltando tanto el moco. Y en el píloro también están las glándulas que producen gastrina. Las glándulas pilóricas producen gastrina, una sustancia una enzima que cuando empieza, una hormona, perdón, cuando empieza a entrar alimento al estómago, esta gastrina estimula la producción de ácido clorhídrico, para que ese ácido clorhídrico vaya a ayudar en el proceso de digestión de esos alimentos. Y todo el estómago está cubierto por células mucosas superficiales que producen moco. ¿Qué es lo que pasa? La producción de ácido clorhídrico, como les decía, es indispensable. Entonces, aunque en nuestra medicina alopática los tratamientos están dirigidos a disminuir la producción de ácido clorhídrico, realmente si miramos el organismo y la fisiología del estómago, la razón o el objetivo no debería ser disminuir el ácido clorhídrico, sino mejorar la producción y la calidad del moco, porque la acción del moco que producen absolutamente todas las glándulas es proteger la mucosa del estómago de la acción de ese ácido clorhídrico. Es decir, el organismo viene dirigido o viene organizado para que ese moco proteja el estómago y se evite la gastritis. El Helicobacter pylori, una bacteria que se asocia con problemas de gastritis, como vamos a ver más adelante, una de sus acciones es ayudar a disminuir esa capa de moco y hacer el estómago, la mucosa del estómago o la pared superficial del estómago más susceptible a ese ácido clorhídrico. Después del estómago seguimos con el intestino delgado. Su absorción principalmente es la absorción de nutrientes,
lo compone el duodeno, yeyuno e ilion. Sus funciones en cuanto a los movimientos que tiene movimientos segmentarios, es decir, que ayudan a mezclar ese bolo alimenticio, y movimientos peristálticos, que son los que hacen que ese bolo vaya siguiendo su camino, por así decirlo, hacia los sectores más inferiores del intestino. Tiene glándulas de Brunner, glándulas caliciformes, ellas encargadas de producir moco también, de alcalinizar y empezar a bloquear ese ácido clorhídrico que viene desde el estómago, y los enterocitos que tienen que ver en el manejo de líquidos a nivel del intestino delgado. Se secreta bastante líquido y se absorben también los electrolitos. Los electrolitos son el sodio, el potasio, por ejemplo, el calcio, elementos que van a ser importantes dentro de nuestro metabolismo, nuestra función. El intestino grueso, que ya la parte final, acá empieza el intestino grueso, el ciego, acá está el apéndice, este es el colon ascendente, transverso, descendente, recto, y llega al ano. Su función tiene también contracciones segmentarias, es decir, de mezcla del bolo, que aquí ya se va convirtiendo en bolo fecal, y la peristaltismo, es decir, los movimientos continuos para que ese contenido vaya haciendo su curso en sentido descendente hasta llegar acá a la ampolla rectal. Tiene células como las criptas de Liverpool, que son células que producen también moco, que tienen que ver en la protección de las células a nivel del colon, protección de la mucosa. Les decía que hay otras estructuras adicionales en la digestión, como son las glándulas salivales, principalmente parótida, submaxilar y sublingual. Y adicionalmente hay glándulas muy pequeñas que están colocadas en la misma lengua, están también debajo de la lengua, en el paladar y en la zona posterior o atrás, donde termina la última molar, los últimos molares. El páncreas, otra estructura, una glándula que tiene que ver en la digestión, tiene dos funciones: la función exocrina, que es la que tiene que ver en la digestión, la absorción, el metabolismo especialmente de grasas, la descomposición de grasas, y a nivel endocrino la producción de insulina, que es la hormona que actúa en la absorción o en la utilización de glucosa a nivel de las células, y glucagón, que tiene que ver con la producción de glucosa a partir de otros nutrientes. El hígado, importantísimo, junto con el riñón, son los dos grandes filtros del cuerpo. Obviamente el riñón en el sistema urinario, acá el hígado en el sistema digestivo. Va a actuar principalmente en la absorción y metabolismo de los carbohidratos, grasas, proteínas, es decir, en todos los tipos de nutrientes, principalmente en el metabolismo de las grasas. Actúa también en la producción de hormonas que tienen que ver en el funcionamiento de nuestro organismo. La bilis, que va a ayudar a la alteración, la bilis que nos va a ayudar en el proceso de absorción de grasas y digestión de las grasas. Y otras sustancias que también se producen en el hígado, otras acciones del hígado: el almacenamiento de vitaminas, los depósitos de hierro a través de la ferritina. La ferritina es una hormona que nos va a ayudar a que el hierro se acumule, pues haya almacenamiento de hierro para cuando el organismo lo necesite. Los factores de la coagulación, los que nos permiten que no nos desangremos ante cualquier herida, también están a nivel del hígado. Y obviamente, como filtro que les decía, pues va a ayudar en la depuración de medicamentos, hormonas y muchas sustancias que entran a nuestro organismo. Todas estas funciones pues se resumen en este cuadro. La boca, con la masticación, que produce saliva, ayuda en la absorción o el metabolismo de almidones y carbohidratos. El esófago lo único que hace es transportar el alimento hasta el estómago. En el estómago, a través de la pepsinógeno, pepsinas, inicia especialmente el metabolismo de las proteínas. A través del peristaltismo en el intestino delgado, con los jugos o secreciones del intestino delgado, actúa especialmente en proteínas y carbohidratos. Tenemos las acciones del páncreas y del hígado, básicamente en grasas y también en proteínas y carbohidratos. Y el intestino grueso, que básicamente lo que nos va a ayudar es en el proceso de peristaltismo. En el intestino grueso se absorbe bastante agua,
Por eso es que cuando no tomamos suficiente cantidad de líquido, el organismo absorbe el agua del intestino y por eso vamos a tener deposiciones más secas y nos va a costar mucho más trabajo hacer del cuerpo. Entonces, por eso es importantísimo el ingerir suficiente cantidad de agua todos los días para tener una mejor digestión. Importantísimo en el intestino grueso la cantidad de bacterias, pues sabemos que a este nivel la flora bacteriana es importante, pero la flora bacteriana o la microbiota, ese tipo de bacterias que tenemos en nuestro intestino, es fundamental no solamente en el proceso de absorción de nutrientes y en el proceso de digestión, sino cada vez se le da más importancia en la génesis de enfermedades a medida que se altera esa flora bacteriana. Aquí hago un llamado a no utilizar antibióticos indiscriminadamente y por cualquier enfermedad que realmente no la requiera. Los antibióticos debemos dejarlos únicamente a criterio de prescripción de un médico, no de cualquier vecino, farmacéutico o cualquier otra persona, porque el uso indiscriminado de antibióticos nos va a llevar a alterar la flora bacteriana y esa alteración de la flora bacteriana va a generar mayores enfermedades, no solamente digestivas, sino enfermedades generales. Vamos a hablar un poquito acerca de la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es una inflamación de la mucosa gástrica. En esta se asocia en ocasiones a la Helicobacter. Puede ser también por alteraciones en nuestro sistema inmune, aunque muchas veces la causa no se conoce. Se habla del estrés. Lo que pasa es que sabemos que el estrés afecta a nuestro sistema inmune, entonces por ese mecanismo también actúa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la mucosa, es decir, la capa superficial del estómago se inflama, se altera y en ocasiones pues se altera tanto que se producen las úlceras. Y en ocasiones esas úlceras son tan profundas que se perforan y ponen en peligro nuestra vida en forma aguda. El colon irritable o síndrome de intestino irritable es un trastorno más de tipo funcional. Muchas veces se diagnostica después de una colonoscopia de examen en que no ven, el paciente tiene los síntomas que vamos a ver ahorita, la persona tiene esos síntomas, pero en el examen no se encuentra nada. Por eso se habla de trastornos funcionales, porque muchas veces no hay ningún cambio al examinar el intestino del paciente. En ocasiones puede haber un poquito de inflamación, pero básicamente es más por descartar otro tipo de patologías como los trastornos inflamatorios que vamos a ver ahorita. Este intestino irritable se ve más en mujeres hasta en un 14%, 9% de los hombres. Se genera por causas no muy determinadas. Muchas veces se considera que puede ser parte del estrés, lo que genera los trastornos biopsicosociales, es decir, trastorno biológico, trastorno social o psicológico, de acuerdo el vivir en comunidad, todos los factores y todo el estrés que genera la convivencia con las personas y el agite diario en estos tiempos. Como les decía, la importancia de los antibióticos, el uso de antibióticos predispone también al síndrome de intestino irritable. En ocasiones, pues, después de una infección, de una gastroenteritis, una enterocolitis severa infecciosa, puede persistir el paciente con problemas de colon o intestino irritable. Puede en ocasiones encontrar un poquito de inflamación, como les decía, por eso se habla de una inflamación de bajo grado. Se asocia con el aumento de las bacterias y hay factores genéticos, como todas las enfermedades, la parte hereditaria es muy importante. Usualmente los síntomas son dolor abdominal recurrente, es decir, el paciente con frecuencia genera episodios de dolor abdominal, la dispepsia, los trastornos digestivos, eructos, gases, sensación de distensión en el abdomen, esta plenitud, el deseo de ir al baño a cada rato, la sensación de que va al baño y como que no evacúa por completo, que necesita volver nuevamente, el esfuerzo para empezar a expulsar la materia fecal o el hecho de que la poca deposición que sale, la poca materia fecal sale con moco. Todos estos pues son generalmente los síntomas que se asocian en ocasiones o en ocasiones no, usualmente a alimentos. Las personas dicen que relacionan estos síntomas con alimentos pesados, por así decirlo, que la leche, la lactosa, los latinos tenemos
una baja producción de lactasa, por lo tanto no absorbemos bien la lactosa y la leche con frecuencia nos molesta, nos genera trastornos digestivos. Grasas, salsas, todo ese tipo de alimentos van a generar este tipo de patologías o de alteraciones a nivel del intestino irritable. Les hablaba de la enfermedad inflamatoria. Básicamente hay dos tipos de enfermedad, hay otras, pero las grandes son la colitis ulcerosa o colitis ulcerativa. Como su nombre lo dice, colitis, esta afecta básicamente el colon, es decir, el intestino grueso. Y existe también la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn es una patología que puede afectar a todo el intestino. Es una patología, una enfermedad de tipo inmune, enfermedad autoinmune. Incluso puede haber también manifestaciones extraintestinales como problemas articulares secundarios a la enfermedad de Crohn. Y por ser una enfermedad de origen usualmente autoinmune, aparte de los componentes genéticos que tienen la mayor parte de las enfermedades, pues cualquier producto o algún producto que nos ayude a manejar el sistema inmune, a modular nuestro sistema inmune y sobre todo producto que su principal función sea regular ese sistema inmune, pues va a ser de gran importancia en el manejo de esta enfermedad de Crohn. Entonces, como les decía inicialmente, ¿qué debemos hacer? Llevarle a nuestras células y empezando a las células de nuestro sistema digestivo una adecuada nutrición para que el intestino funcione de la mejor manera y por lo tanto se absorban mejor los nutrientes porque es la puerta de entrada a los nutrientes y aparte de eso evitemos las enfermedades. ¿A base de qué? Pues hemos visto la importancia, los componentes o el componente biopsicosocial en la génesis de las enfermedades. Entonces debemos estar tranquilos, por lo tanto debemos dormir bien, hacer actividad física. La actividad física activa todo nuestro sistema cardiovascular, ayuda a que el cuerpo funcione de la mejor manera y aparte de eso nos ayuda a disminuir esa carga de estrés que tenemos día a día. Y obviamente, como lo dije desde el comienzo, alimentarse adecuadamente, recibiendo todas las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua, como ya lo comenté hace un momento, necesarias para nuestro funcionamiento del organismo, del sistema digestivo. Este es un tipo de alimentación saludable. El 50% de un plato debe estar compuesto por frutas y verduras, verduras o leguminosas, una cuarta parte por proteínas, ya sean de tipo vegetal o animal, y una cuarta parte por los carbohidratos. Como les decía, pues obviamente con suficiente cantidad de agua. ¿Y por qué son tan importantes las frutas y las verduras? Es algo que siempre recomendamos de los médicos y nutricionistas es la ingesta o el comer suficiente cantidad de frutas y verduras. Es algo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, consumir por lo menos 5 o 6 porciones de frutas y verduras en el día. ¿Por qué? Por la cantidad de vitaminas, minerales que tiene y especialmente por la cantidad de antioxidantes. ¿De qué se trata los antioxidantes? Resulta que todo ese vivir diario con la cantidad de químicos que ingerimos a través de todos esos productos comerciales elaborados por el hombre, a través del tiempo y especialmente en esta cultura occidental, el aire contaminado del que ya hablamos, el estrés, el cigarrillo, el humo producto de los carros, producto de la industria, todo eso genera oxidación de las células, por así decirlo, y diciéndolo así como en forma gruesa. Y esa oxidación, ¿cómo se controla? Pues consumiendo antioxidantes, y la principal fuente de antioxidantes son las frutas y las verduras. Pero como vemos acá, las frutas y verduras y los productos que nosotros conocemos en Occidente tienen muy poca cantidad de antioxidantes si lo comparamos con este elemento que está en el centro, Ganoderma lucidum. ¿Qué es el Ganoderma lucidum? Un hongo. Un hongo, hay más de 200 variedades en el mundo, hay sitios, pues más en zonas tropicales se encuentra, pero resulta que en la cultura oriental, una cultura que se ha mantenido y que es mucho más antigua que nosotros, y en la que está sobrepoblando la tierra, porque en general ahí tienen una muy buena salud. Ellos se basan en la prevención y dentro de esa prevención está una adecuada alimentación y como fuente importante en su alimentación, en su salud de tipo preventivo, en su salud herbaria, es decir, salud natural o salud a partir de fuentes naturales, el principal fundamento es este, el Ganoderma lucidum.
conocido en la historia de la medicina china desde antes de Cristo, desde el año 221 antes de Cristo. Está documentado sus beneficios para la salud, lo que pues ese conocimiento a través de la tradición durante miles de años, pues obviamente tenía que generar interés a nivel científico. Se ha estudiado, se ha encontrado que tiene más de 200 fitonutrientes y se le identificaron, como le decía, esta cantidad de antioxidantes. Entonces, es importantísimo consumirlo, pero como lo vemos ahí, es un producto que pues a nadie le llama la atención, como dicen, echarle muela a esto, ¿cierto? Como se dice vulgarmente o coloquialmente. Entonces, pues hay que procesarlo, pero obviamente procesarlo de manera natural, no agregándolo todos los químicos y todo ese procesos, valga la redundancia, que viene del hombre, sino tratar de que en forma natural, esa es la tendencia, a medida que va pasando el tiempo, es una tendencia que nuestra alimentación sea lo más saludable posible, lo más natural posible, libre de hormonas, libre de pesticidas. Y resulta que este ganoderma, como les decía, ha generado interés y se le ha encontrado esta cantidad de nutrientes. Se le ha encontrado que tiene polisacáridos, esteroles, triterpenos, hay más de 150 triterpenos entre estos ácidos ganodéricos, triterpenos incluso que no tienen ningún otro elemento de la naturaleza, adenosinas que tienen que ver en la circulación y en el funcionamiento de nuestro cerebro, vitaminas del complejo B, vitamina C, aminoácidos, metales, entre estos el germanio orgánico y fibra dietaria. Por ser un producto natural, pues obviamente tiene fibra. Con todos estos elementos, a nivel del sistema digestivo, se ha encontrado en múltiples estudios que mejora la evolución y la recuperación en una hepatitis crónica, es decir, hepatitis B y hepatitis C, que sabemos que generalmente o con mucha frecuencia terminan en una cirrosis o en un cáncer de hígado, es decir, el hígado termina dañándose por completo porque esta hepatitis se convierte en eso, crónica. Crónica en medicina quiere decir que durante mucho tiempo. Eso genera, entre otras cosas, fibrosis del hígado. El ganoderma, los elementos del ganoderma previenen esa fibrosis y ayuda a que las células del hígado funcionen de mejor manera. El ácido ganodérico inhibe la replicación del virus de la hepatitis B. Se ha visto que controla el virus, es decir, ayuda a que el proceso patológico del virus se controle porque ayuda a controlar el virus en sí. Ayuda a prevenir el desarrollo de cáncer de colon y recto, mejora el tránsito intestinal, recordemos ese movimiento de peristaltismo, movimiento peristáltico que es el que hace que los productos o el contenido intestinal vaya migrando hacia el sistema, la parte final del intestino, ayuda en el arrastre o eliminación de sustancias cancerígenas, especialmente a nivel del colon, promueve la desintoxicación del hígado y, pues, como ya decía, tiene una alta carga de antioxidantes. Además del Ganoderma lucium, este otro hongo, Cordyceps sinensis, este sí solo se encuentra en las montañas del Tíbet, en el Himalaya. Tiene una cantidad de elementos también nutricionales que en sus proporciones normales, es decir, como producto natural, extracto de ellos, estas sustancias como cordycepina, adenina, adenosina, betaglucanos, ergosterol, todo este tipo de elementos, vitaminas, minerales, van a nutrir también las células del organismo y de nuestro sistema digestivo para obtener una mejor función. También ayuda muchísimo en el hígado, es tremendamente patoprotector, especialmente ayuda a reparar el hígado en los casos de cirrosis por una hepatitis crónica, igual que como lo hablamos con el Ganoderma lucium. Normaliza los valores en el suero de pacientes con hepatitis B, es decir, los anticuerpos, los niveles y enzimas también que se alteran con la afectación de la función del hígado. Reduce la carga viral, igual que el Ganoderma lucium, disminuye la cantidad de virus que hay y que están generando patología. Las transaminasas, que son unas enzimas que se producen en el hígado, que se elevan cuando hay afectación de las células del hígado o el tejido hepático,
ayuda a que tiendan a normalizarse. Esto se ve especialmente en el hígado graso en pacientes alcohólicos. Ayuda a proteger las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y tiene también, obviamente, efecto antioxidante. Entonces, estos hongos ayudan muchísimo en la salud. Vale la pena notar que el beneficio de los hongos en la salud no es nuevo. Desde la primera mitad del siglo pasado, a partir de un hongo del penicillium, el hombre procesó, creó la penicilina. Es decir, la historia de los hongos en cuanto a los beneficios para la salud ha sido de toda la vida. Obviamente no todos los hongos, porque sabemos que hay hongos que también generan enfermedad. Pero este tipo de hongos se llaman hongos superiores. ¿Por qué? Por la cantidad de nutrientes que nos aportan. Hay diferentes estudios en diferentes países, en Nueva Zelanda, estudios en procesos de úlceras, el Ganoderma lucidum, el manejo de úlceras. En Corea también el tratamiento de úlceras generadas por alcohol, estudios que muestran el beneficio. En este caso, en Nueva York, en el Mount Sinai, estudios que muestran la ayuda o el efecto de un ácido ganodérico C1, en pacientes con enfermedad de Crohn. O sea, no solamente en Oriente, sino en Occidente, en este caso en Estados Unidos, estudios que muestran que diferentes componentes de estos hongos, tanto del Ganoderma como del Cordyceps sinensis, nos ayudan a mejorar nuestra salud. En India, en China, estudios que muestran, más estudios en China, en este caso en el pacientes con cáncer de colon. Y obviamente como estos hay muchísimos estudios más que encontramos en PubMed, en Cochrane, en diferentes páginas científicas o publicaciones científicas acerca de los beneficios del Ganoderma. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De un Ganoderma en concentraciones naturales. Como les decía, el ejemplo de la penicilina, al penicillium le tomaron esa sustancia, la procesó el hombre y creó la penicilina. En este caso no estamos hablando de que cada uno de esos componentes se procese y se incremente su efecto, su concentración, sino que se obtiene el extracto, como viene en la naturaleza, y ese extracto que nos trae cantidades mínimas de cada uno de esos componentes, va a nutrir nuestras células y va a permitir que nuestro cuerpo, con esos factores nutricionales, funcione de la mejor manera, porque cada factor en las porciones o proporciones, como les decía, que le llegan al organismo, el organismo los va a tomar donde los necesita y va a estabilizar absolutamente todo. Algo que realmente para mí como médico convencional, preparado en una universidad occidental, preparado para formular medicamentos, sabiendo que los medicamentos tienen beneficios, pero que a su vez traen efectos secundarios. ¿Por qué? Porque es una sustancia que a través del procesamiento que le hace el hombre, así sea para medicamento, para suplemento nutricional que se concentre, pues va a generar esa concentración alta, va a generar efectos secundarios. Un ejemplo que he utilizado en estos días, el ácido ascórbico o vitamina C. La naranja tiene vitamina C. Y consumir 2, 3 naranjas, pues no nos van a intoxicar, pero si nos consumimos 10 tabletas de vitamina C de 1 gramo, pues seguramente vamos a tener unos problemas severos de salud porque es un ácido ascórbico, va a alterar el pH de nuestro cuerpo y nos va a enfermar por completo. Entonces, ¿qué es lo que debemos consumir a pesar de que en el mercado encontremos gran cantidad de suplementos dietarios de tipo químico? Pues tratar de que los complementos dietarios sean lo más naturales posible. Y hasta ahorita, y después de haberlo conocido hace casi 6 años, el Ganoderma lucidum, no he conocido, en mi caso, no he conocido ningún otro suplemento nutricional o suplemento dietario natural que tenga tanta variedad de nutrientes o tanta amplitud de nutrientes como lo tiene el Ganoderma lucidum. Y por eso lo hace un producto único. De por sí, el Ganoderma lucidum es un producto único. Pero adicionalmente, este señor que tenemos en esta imagen, Leao Sun Sen, logró, él es un biólogo de Malasia, logró con sus conocimientos de biología crear o cultivar, porque no fue crear, cultivar un Ganoderma, un híbrido
de Ganoderma lucidum, que tiene las características de las 6 variedades de Ganoderma que tienen más cantidad de nutrientes para la salud. Es decir, es un super Ganoderma. Y no solamente logró eso, sino que logró obtener el extracto. Es decir, no hablamos de un molido o un macerado o un micronizado del hongo, sino hablamos de que sus nutrientes se obtienen en forma pura, en forma natural, en forma orgánica, y se colocan en productos de consumo masivo. ¿Y cuál es la importancia con respecto a eso? Este es el ganoderma de GanoExcel, un ganoderma que tiene un mayor espesor porque es un híbrido de estos 6 ganodermas. ¿Recuerdan lo que hablamos al comienzo de nuestro acelere, de nuestro agite y nuestra dificultad para alimentarnos adecuadamente o nutrirnos adecuadamente? Como todo suplemento dietario, estos productos nos suplen. Es decir, no es que por consumir esto no debamos alimentarnos bien. Lo que sí aseguramos es que al consumir estos productos que son enriquecidos con Ganoderma lucidum, vamos a tener una mejor salud porque vamos a estarle llevando a nuestro cuerpo en porciones naturales, no en porciones exorbitantes o manejadas químicamente, sino en porciones naturales, Ganoderma lucidum a nuestro cuerpo, como les decía, dándole a las células lo que necesitan en determinado, pues en cada célula y en cada tipo de órgano. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Primero que todo, no vamos a decir lo tomamos hoy y mañana ya nos curamos absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque son suplementos nutricionales que van haciendo o van logrando que después de muchos años de no alimentarnos adecuadamente, o sobre todo por no conocer este producto y no nutrirnos en forma adecuada o no llevar a nuestro cuerpo esos nutrientes, pues poco a poco van a lograr que el cuerpo se estabilice, se organice. ¿Y por qué es importantísimo? Porque nosotros somos grandes consumidores de café y tenemos este café, un capuchino delicioso. A pesar de ser capuchino, y recuerda que hablábamos de la lactosa, pues no tiene leche, tienes una crema vegetal que nos imita la leche y nos da el sabor a leche, pero como les decía, es vegetal. Entonces, quien tenga intolerancia a la lactosa puede consumirla con toda tranquilidad. Este clásico o tinto, como le decimos en Colombia, es un café negro Ganoderma lucidum y café de primera calidad, chocolate, también con crema no láctea, cereal, que es avena con espirulina. Otro importantísimo suplemento nutricional es un alga con unas características nutricionales espectaculares. Si no nos gusta nada de esto, podemos consumirlo en cápsulas, ya sea Ganoderma o Excellium. La diferencia es que el Excellium es un Ganoderma más joven que tiene una composición nutricional un poco diferente, especial uno de los ejemplos de las variaciones es que tiene más cantidad de germanio. Germanio orgánico es un oligoelemento que mejora muchísimo el transporte de oxígeno a nivel de los glóbulos rojos. Entonces nos va a ayudar mucho en problemas de salud, especialmente en personas mayores porque va a garantizar un mejor aporte de oxígeno a las células del cerebro. Y el Cordyceps o Cordigol, que ya les mencionamos también con importantes beneficios a nivel de nuestra salud. Este trabajo de Mr. Leao y de GanoExcel es un trabajo muy serio, sus productos y todo cada producto en el país a donde esté, ya está en 75 países, llevando la misión de la empresa GanoExcel de llevarle salud y bienestar a todas las familias en el mundo a través o a base de productos con Ganoderma lucidum principalmente. Les decía que en cada país tiene su debida acreditación y licencia para el consumo de los productos. En el caso nuestro tiene la licencia del INVIMA. En general para América se tiene muy en cuenta la FDA. Eso nos garantiza que se lo podamos recomendar a cualquier persona. La UNITAR o el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación reconoce a Mr. Leao como uno de sus investigadores adscritos por su aporte a la medicina tradicional oriental. El Vaticano también por su actividad a nivel de llevarle educación y llevarle salud a la humanidad. Entonces, si hay esos reconocimientos, si estamos hablando de productos orgánicos, productos que no tienen químicos y que nos están ayudando a mejorar la salud, por esa razón estoy hoy acá y estoy con frecuencia hablándoles de salud y hablándoles de este producto, porque estoy completamente convencido que desde el punto de vista de nuestros cuerpos, de nuestro organismo,
No hay nada mejor que prevenir las enfermedades o si tenemos alguna enfermedad, ayudarle al tratamiento que los médicos nos estén dando a través de una excelente nutrición. Entonces es muy conveniente que en cada una de las alacenas de cada casa se tengan productos con Ganoderma lucino o que haya ningún suplemento nutricional que tenga la nutrientes en forma como lo tiene el Ganoderma. Bueno, esta es básicamente la información que les traía para hoy. Punta ver muchísimo. Doctor, buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por la información que nos brindó. Como siempre, muy oportuna, muy cierta. Y no sé si tenga espacio para unas preguntas. Sí, sí, señora. Con mucho gusto. Ok, bueno, vamos a empezar con la primera preguntita que tenemos. Nos dice, muy buenas tardes, doctor. Mi mamá tiene 79 años. Ella se golpeó la cabeza y por tanta droga tan fuerte le causó gastritis. Le estoy dando cereal con espirulina. Le voy a empezar a dar las cápsulas de Ganoderma y Excellium. ¿Qué cantidad debe consumir? Puede consumir una o dos cápsulas de cada una de ellas 2 veces, no como posible una conveniente de Ganoderma al cuerpo. Podría ser una o dos cápsulas de cada una al día. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles productos recomienda para cáncer de seno invasivo y cuánta cantidad? Bueno, en esa medida, como les comentaba, que las concentraciones son naturales, tanto el Ganoderma como tienen similares efectos distintos. Los componentes que tiene el Cordyceps son diferentes a los del Ganoderma lucino, aunque tiene todos los efectos son muy similares entre los dos. Entonces, cuando hay una enfermedad pues bastante, pues debemos consumir mayor cantidad de antioxidantes y los que tienen estos. Entonces le diría que de Cordigol, unas 2 veces al día, tomar las 2 veces, pues le va a dar más cantidad de nutrientes. Ojalá porque hace para darle más tiempo a que primero van unos y después los otros. Ok, muchas gracias, doctor. Una preguntita más, dice, ¿qué es aconsejable y en qué dosis para una persona con deficiencia de B12, producto de una bariátrica y las demás secuelas? Todo el Ganoderma que pueda consumir en las diferentes formas. Cápsulas por 2 veces al día. Esa es una de las consecuencias a largo plazo para adelgazar, que como la mayor parte de entonces es un problema grave de salud que aumenta muchísimo y es un problema de salud de otra manera, cuando la persona no ha podido bajar de peso de otra manera, seguir en importancia que lleva a lo que usted acabó de comentar, un déficit de vitamina B2 que como PIMBA y a nivel del sistema es un déficit posiblemente no se va a necesitar, sobre todo inicialmente, de medicamento para
rápido de nivel, pero adicionalmente el consumir el ganoderma, pues le va a dar que funcione y vaya dos le van a ayudar muchísimo. Además de los Ok, doctor, muchísimas gracias. Vamos con las últimas dos preguntas. Dice, muy buenas tardes, doctor. Tengo 41 años. Hace un año me diagnosticaron esclerosis múltiple irreversible. El reumatólogo me formuló colchicina y asa, pero la hematología me envió hierro porque tengo deficiencia de hierro y vitamina D, pero tengo mucho mal de estómago, pesadez, diarrea, dolor bajo y de la cintura, decaimiento. ¿Esos medicamentos tienen algo que ver? ¿Qué me recomienda tomar? todo el ganoderma que pueda, en cápsulas, ganoderma y Excellium. Pues la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso. Las fibras que llevan los pulsos se van de, por así decirlo, como unos cables de electricidad en ese. Entonces, ¿qué necesitamos? Mejor un componente y antes es el inmunomodulador. 1542. Entonces, nada más por el efecto inmunomodulador en esa patología va a ayudar más el sistema nervioso. Es de mi recomendación es una, dos o tres veces al día para el sistema inmune, hablando solamente y que con frecuencia se con menor frecuencia y que se sienta mucho mejor. Entonces, es que supla su alimentación normal, le agrega estos la base de ganoderma que Ok, doctor. Y la última pregunta dice, para una niña de 2 o 3 años con problemas de estreñimiento y que está consumiendo el cereal, pero que no ha tenido todavía resultado visible, ¿qué le recomienda? Primero que todo, mirar, o sea, que lo siga consumiendo, debe tomar más agua. Usual, no sabemos si está consumiendo o no, pero de lo que consume, las bebidas con gas aumentan el estreñimiento. El jamón, y la parte importante es que actúa siempre y cuando tomamos agua. Si no tomamos agua, lo que comentas, y la absorción de líquidos en el colon, si no hay suficiente, el colon y la agua, porque primero es el sustancia que hay entonces es función hacer el colon. No tenemos suficiente cantidad de agua y las consumir frutas. Recordemos que estos frutos no reemplazan una adecuada no solamente que se tome el jugo, sino, como le dije, que la fruta le va a ayudar a controlar. Lo ideal es que importante, un megacolon, no quiera un tratamiento adicional, sino que si solamente funciona a base de y el espirulina, la avena y la fibra de la Bueno, doctor, muchísimas gracias por todos sus conocimientos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Espero que pasen una bonita noche.
Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos por permitirme llegar hasta sus hogares y sigamos llevando por el consumo de las personas, a todos los y familiares para que cada día